Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que hoy toca hacerse preguntas. ¿Qué supone que Israel ya haya decidido bombardear Tartus? A priori parecía una zona libre de ataques ante la presencia en esa ciudad ribereña del Mediterráneo de una base naval rusa. Hemos visto salir al Mediterráneo a las naves de la Marina rusa y, según su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, para un ejercicio rutinario. ¿Pero esto es así? ¿Sabían que iba a Israel a atacar la zona? ¿No parece demasiado arriesgado por parte de Israel bombardear una ciudad con una base militar de Rusia? ¿Es una imprudencia? ¿Es una provocación? ¿Es una iniciativa única de Israel? ¿La Casa Blanca está detrás? Muchas preguntas. Como también nos inquieta, y por eso nos preguntamos acerca de la posibilidad de que la guerra civil en Siria pueda resurgir después de la caída de Bashar al-Assad. Una cuestión que sigue siendo una fuente de preocupación, especialmente si se considera la complejidad, la fragmentación del panorama político y militar que vive Siria. El conflicto ha dejado, evidentemente, con su duración y su virulencia, cicatrices profundas en la sociedad. Ha generado un territorio desmembrado y las estructuras estatales brillan por su ausencia, y esto deja un escenario muy volátil para saber cómo puede evolucionar a futuro. Hay que repasar además la situación con la mirada puesta en la idiosincrasia islámica y sus peculiaridades internas. Uno de los elementos clave en este contexto para entender a futuro qué puede pasar es la diversidad de las milicias que han desempeñado un papel crucial en el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Estas milicias, con motivaciones, con objetivos muy distintos, incluyen a grupos sunitas, a grupos kurdos, a fuerzas apoyadas por potencias extranjeras como Turquía y como Estados Unidos. Cada uno de estos actores ha luchado no solo contra el régimen, sino también para intentar consolidar su influencia en la región. Y todo esto les ha llevado a sostener intereses dispares, claramente dispares, respecto del futuro que se espera para el país una vez comience la reconstrucción. Las milicias sunitas, por su parte, en su mayoría, buscaban derrocar lo que consideran un régimen sectario, liderado por una minoría chiita, en concreto la de la familia de al-Assad, que son alawitas, pero no necesariamente están unidos bajo una misma bandera ideológica o política. Unos tienen influencias de un país sunita y otros de otros distintos, lo cual complica todavía más que geopolíticamente estén alineados. Facciones que en algunos casos han sido apoyadas por Arabia Saudí, en otros por Qatar, en otros por Turquía, evidentemente. Y todo esto contribuye, sin duda, a la fragmentación del país en facciones enfrentadas, sin una visión clara en esa época post-Assad. Además, sumamos los kurdos sirios, representados por las unidades de protección del pueblo, por los FDS, que han aprovechado el vacío dejado por el régimen en algunas regiones a lo largo de los años pasados para establecer una suerte de autonomía de facto, que además ha sido apoyada por Estados Unidos. Interesado Washington por la lucha contra el Estado Islámico, utilizaban a las fuerzas armadas kurdas que se han caracterizado por su historia en ser grandes guerreros y, por tanto, han apoyado a esta minoría kurda, pero esto generaba a su vez tensiones con Turquía, que considera a los kurdos como apoyos del PKK, el famoso Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es considerado en territorio turco como un partido terrorista. Las milicias apoyadas por Turquía, el Ejército Nacional Sirio, luchaba tanto contra al-Assad como contra los kurdos y tienen su propia agenda, entre la que destaca evitar que haya un Estado kurdo en el noreste del país. Aquí habría, además, con los kurdos, que hacer un matiz importante, recordar la tremenda estafa de las potencias coloniales occidentales, europeas, que tras la caída del Imperio Otomano y al terminar la Primera Guerra Mundial, prometieron ese Estado propio a los 30 millones de kurdos que hay en el mundo,
pero terminaron traicionándolos, configurando así la desgracia que ahora sufren desde hace décadas, ¿no?, que son el mayor pueblo sin patria, repartido entre Turquía, que los persigue como terroristas, Siria, Irán, Irak, como minoría muchas veces maltratada y en algunos casos pudiendo desarrollar de iure o de facto unos territorios autónomos gobernados por ellos mismos como alternativa al hecho de esa traición occidental que les robó su propio país. En cualquier caso, todo esto, más la intervención en el conflicto de actores internacionales como Estados Unidos, Turquía, Rusia, Irán, pues no hace otra cosa más que añadir capas de complejidad a un conflicto que ya era intrínsecamente complicado. También depende de cómo, lógicamente, estas milicias se lleven a la hora de establecer un gobierno a futuro para reconstruir el país, la posibilidad de que volvamos a vernos enfangados en una nueva guerra civil dentro de un país que es clave en la tranquilidad de Oriente Próximo. Como decimos, esas visiones distintas que tienen kurdos, aliados internacionales, sunitas apoyados por unos y apoyados por otros, de todo ello dependerá que la reconstrucción del Estado sirio sea una tarea no solo monumental, que esa va a ser sí o sí, sino exitosa, que tenga una cierta legitimidad política, que tenga una cierta cohesión social, que se respeten los derechos de unos o de otros, pero sobre todo, en conclusión, que se abra la puerta a un cambio de régimen y que se evite una guerra en un territorio que ha venido sobrado en las últimas décadas de conflictos parecidos, porque al final, ahora mismo, el panorama que se abre, si se respeta la situación que se está dando, es de reconstrucción, no es de enfrentamiento, pero con el planteamiento que acabamos de repasar en estos minutos, queda claro que los mimbres, para que pueda terminar estallando como un polvorín complejo, están ahí, están sobre la mesa. Vamos ya a hacer una pequeña parada. A la vuelta hablamos de lo que ha acontecido en materia internacional en esta mañana, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Un pequeño alto en el camino y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Buenos días, perdona, ¿la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. ¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí. La figura de Santa Claus, con la estética que ahora conocemos, es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Sanctus Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV, personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Estamos ya con las noticias internacionales en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con el gobierno de transición en Siria, que echa a andar. Su primer ministro en funciones ofrece su primera rueda de prensa. Todo ello mientras los combates en el sur del país entre rebeldes proturcos e islamistas, los kurdos sirios, se reducen. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne con las principales autoridades de Jordania en una nueva gira por Oriente Medio que también le llevará a Turquía para analizar los retos del proceso de transición en Siria tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Seguimos en la zona porque Israel y Estados Unidos mantienen conversaciones en torno a la posibilidad de liberar a todos los rehenes en Gaza. Los ministros de Defensa de Israel y de Estados Unidos, Israel Katz y Lloyd Austin, han mantenido una conversación telefónica sobre la posibilidad de firmar un acuerdo para liberar a los rehenes que siguen en la Franja de Gaza, conversación en la que el estadounidense ha pedido más comunicación entre ambos países sobre Siria. Hoy, por cierto, el presidente palestino Mahmoud Abbas es recibido en Ciudad del Vaticano por el Papa Francisco. Nos vamos hasta Francia, donde Emmanuel Macron podría nombrar un nuevo primer ministro este jueves. El presidente francés viaja hoy a Polonia, pero el nombramiento podría realizarse a la vuelta de ese viaje, y es que el plazo de 48 horas que se había marcado Emmanuel Macron para nombrar un nuevo primer ministro concluye este jueves, sin que el presidente francés haya dado pistas sobre si optará por una figura de la izquierda o del centro-derecha. Seguimos en Europa porque los ministros de Exteriores de los principales países del viejo continente se reúnen para abordar la situación de Ucrania. Los representantes de Alemania, Francia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Ucrania se ven en Berlín con la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un momento en el que Europa empieza a coordinarse ante la llegada en enero a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y unas eventuales negociaciones de paz para poner fin al conflicto. También después de que la Unión Europea pactara este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Sobre el terreno, Rusia se acerca a la ciudad de Pskov, otra plaza clave en la región ucraniana de Donetsk, mientras espera con incertidumbre la prometida represalia rusa por el uso de misiles estadounidenses de largo alcance contra la región sureña rusa de Rostov. En Corea del Sur, entre tanto, el presidente del país se niega a dimitir. En un mensaje televisado asegura que luchará contra lo que se avecine, ya sea una investigación o un juicio político. Además, insiste en la legitimidad del decreto de la ley marcial, alegando que fue inevitable para frenar la actuación de la oposición. Considerar las medidas de emergencia para salvar el país como un acto de rebelión para destruirlo pone en grave peligro nuestra Constitución y nuestro sistema legal. Las medidas de la ley marcial, ejercidas por la autoridad legal del presidente para proteger el país y normalizar los asuntos estatales en un estado de parálisis nacional, son un juicio altamente político del presidente. El líder del partido gobernante, el Partido del Poder Popular, ha dado su apoyo este jueves a la moción de censura que se votará el sábado para destituir al presidente surcoreano. Los reyes de España concluyen su visita de Estado a Italia en Nápoles. Allí Felipe VI será investido doctor honoris causa por primera vez por la Universidad Federico II, tras presidir horas antes en Roma un foro de empresarios españoles e italianos. Donald Trump, persona del año para la revista Time. Esto es al menos lo que adelantan medios estadounidenses como CNN o Político, que señalan que el presidente electo de Estados Unidos será nombrado mañana persona del año por la revista Time, una distinción que le concede por segunda vez después de que ya lo hiciera en 2016. No es habitual que una misma persona sea reconocida dos veces por la revista Time, que sí que la publicación reconozca a presidentes de Estados Unidos. Hasta 13 veces han sido considerados los presidentes persona del año, incluido Joe Biden. Nos vamos hasta Australia, donde el gobierno va a imponer un impuesto a las grandes tecnológicas para obligarles a financiar el periodismo. La medida que el Ejecutivo de Canberra implementará a partir del 1 de enero de 2025 afectará a las plataformas digitales con ingresos de más de 250 millones de dólares australianos, unos 160 millones de dólares estadounidenses. De este modo, compañías como Google, Facebook o TikTok tendrán que pagar este impuesto a menos que firmen nuevos acuerdos con los medios de comunicación para publicar sus noticias en sus plataformas digitales. Ahora vamos a entrar en profundidad, a desgranar todos estos asuntos en forma de crónicas, Blanca. La caída del régimen sirio de Bashar al-Assad ha llevado a Estados Unidos a pedir a Israel mantener contactos estrechos sobre la situación en el país. Estados Unidos, dicen desde el Pentágono, está monitorizando la situación y apoya una transición política pacífica e inclusiva con un objetivo claro: evitar que Estado Islámico restablezca un refugio seguro
en territorio sirio. Israel, entre tanto, defiende que su presencia en la zona de amortiguación en la frontera con Siria responde a la amenaza de grupos yihadistas que ya han violado de por sí el acuerdo de retirada alcanzado entre las partes en 1974 para garantizar la seguridad. Desde el Ministerio de Exteriores israelí aseguran, sin embargo, que se trata de una operación limitada y temporal a la vista de los acontecimientos. Y todo ello mientras el gobierno interino de Siria echa a andar. Rubén Gil. Primeros pasos del gobierno en funciones tras la salida del dictador Bashar al-Assad. Las nuevas autoridades interinas instauradas en Siria han agradecido a varios países la reapertura de sus embajadas en Damasco y han expresado su deseo de mantener buenas relaciones con todos aquellos países que respeten la voluntad del pueblo sirio. Los sirios, dice el gobierno encabezado por Mohamed al-Bashir, no olvidarán a aquellos países que han apoyado a Siria en estos momentos. Al-Bashir, que encabezó el gobierno de salvación nacional nombrado por Ayat Tahrir al-Sham en la provincia de Idlib en los años previos a la ofensiva, ha prometido que las nuevas autoridades garantizarán los derechos de todos los pueblos y ha hecho un llamamiento a los millones de refugiados sirios para que regresen al país. Miramos ya a Ucrania. Este jueves los representantes de Alemania, Francia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Ucrania se reúnen en Berlín con la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un momento en el que Europa empieza a coordinarse ante la llegada en enero a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Reunión que se produce además tras la decisión ayer de Bruselas de pactar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. En paralelo a estos encuentros europeos, el presidente chino Xi Jinping ha pedido a Moscú coordinarse más y crear condiciones para parar la guerra en Ucrania. Gemma González. Xi, que se ha reunido con el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha asegurado que Pekín busca aliviar la situación lo antes posible y que no avivará las llamas del conflicto europeo, el cual, ha dicho el presidente chino, no debe extenderse. En este sentido, Xi Jinping ha asegurado que China y Rusia deben buscar consensos en todos los países, especialmente en el sur global, así como mantener una comunicación y coordinación estrecha en organismos como Naciones Unidas, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái para promover el desarrollo del orden internacional en una dirección más justa. En cuanto a las relaciones bilaterales entre China y Rusia, el presidente chino pide fortalecer el acoplamiento de sus respectivas estrategias de desarrollo. Según Xi, en los 75 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, los dos países han trabajado juntos para emprender un nuevo camino basado en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación. Y Macron acortará su visita a Polonia para anunciar al nuevo primer ministro, que podría estar entre algunos de los candidatos que suenan en Francia. Pablo Llanoné. Hoy acaba el plazo de 48 horas que Macron dio para su elección de nuevo primer ministro. El presidente de la República tiene muy claros los requisitos para este puesto. Ha de ser una persona capaz de construir un gobierno moderado que no sea censurado por la Asamblea Nacional hasta junio. Tras varios días de búsqueda de apoyos y negociaciones de las que ha excluido las formaciones extremistas, han empezado a sonar varios nombres de posibles candidatos. Todos son o han sido ministros que tienden al centro, como François Bayrou o Sébastien Lecornu. De la inclinación más derechista suenan los nombres de la exministra de la Presidencia de Nicolas Sarkozy, Catherine Vautrin, o el actual ministro de Economía, Bruno Le Maire. Entre los nombres con un historial político de centroizquierda que se perfilan para el cargo, se encuentran varios candidatos del Partido Socialista: Bernard Cazeneuve, ex primer ministro en tiempos de François Hollande, Marisol Touraine, ex ministra de Asuntos Sociales y Salud, y Jean-Yves Le Drian, con una trayectoria sólida como exministro de Defensa y de Exteriores. Como ven, se trata de una lista tan moderada y equilibrada como el gobierno que Macron aspira a crear. De momento se desconoce si se inclinará más hacia el centro puro de Bayrou, hacia la derecha de Vautrin o hacia la izquierda de Cazeneuve. Aunque en junio Macron había desestimado un gobierno de izquierdas al considerar que no se obtendría apoyos, ayer el secretario general del Partido Socialista, Oscar Furuk, anunció su compromiso de negociar con las partes de la derecha si se nombraba a un ministro de izquierdas. Se saldrá de dudas esta tarde cuando, a su vuelta de Polonia, Macron anuncia a su elegido, tal y como había prometido al decir el martes que se saldría de dudas en 48 horas. Esta elección marcará el rumbo de un nuevo gobierno de interés general que apruebe los presupuestos y supere el colapso que desde hace una semana ha llevado la prima de riesgo francesa a la baja. Y la revista Time podría ya tener un nombre claro para su persona del año, Pablo. Igual que repite presidencia, podría repetir puesto de persona del año. El nombre de Donald Trump resuena tanto como lo hizo en el año 2016. Lo hace al son de las campanas de la Bolsa de Nueva York, a las que hoy el magnate dará vida al inicio de la jornada operativa del índice que más cotiza en el mundo.
Con la participación en este acto conmemorativo se suma otro evento más a la sonada lista de razones que le vaticinan como persona del año una vez más. No es habitual que Time reconozca a la misma persona 2 veces, aunque este año en su lista de candidatos hay varios nombres que se repiten. El de Elon Musk, que fue persona del año en 2022, y el de Kamala Harris, que compartió portada con Biden en el 2020 después de su victoria electoral. Estos 2 nombres, sin embargo, no parecen cumplir con los parámetros de excepcionalidad que llevarían a la revista Time a reconocerlos como persona del año por segunda vez. Parece más probable que se incline por alguien que ha sido reelegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez, ha burlado a la muerte en un lapso de tiempo mínimo y ha salido impune de 4 cargos penales. Ni Mark Zuckerberg, ni Claudia Sheinbaum, ni la princesa de Gales, otros posibles nombres para el puesto, hacen tanto ruido como cada una de estas medallas que, ya sea para bien o para mal, catapultan a Trump hacia el reconocimiento de persona del año 2024 de la revista Time. Y ya tenemos sobre la mesa la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Vuelve a bajar los tipos en 25 puntos básicos, en particular la decisión de reducir el tipo de interés de la facilidad de depósito. El tipo de interés que utiliza el Consejo de Gobierno para orientar la política monetaria se basa en su evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. Con todo, como decimos, Banco Central Europeo que vuelve a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3%. Tras ello, las plazas del viejo continente que operaban con recortes se dan la vuelta, suben un 0,11% el IBEX 35, subidas muy tímidas para París del 0,08%. El DAX alemana se revaloriza un 0,12%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un repunte del 0,14%. En el mercado de divisas, el euro cae de nuevo frente al dólar abajo un 0,22%, se compra y vende hasta ahora a 1,0481 dólares. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar cómo recogen las distintas cabeceras internacionales toda esta actualidad que hemos desgranado hasta este momento. Un empeño que desarrolla cada día Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Alemania. Frankfurter Allgemeine Zeitung se hace eco de que Kiev ha empezado la fabricación de nuevos drones. El medio alemán señala que Ucrania opta por depender menos de las armas prestadas por otros países, ya que se suministran en pequeñas dosis. Fabricar las suyas propias, como está empezando a hacer, marcará un punto de inflexión en la guerra. Eso sí, Ucrania recibirá $50.000 millones adicionales de los principales países industrializados occidentales. Mientras, sin embargo, Ucrania sigue atacando Rusia con misiles estadounidenses. Ataque MS. Russia Today, RT, nos cuenta desde ese país la reacción del Ministerio de Defensa ruso. El Kremlin advierte de que responderá igual que lo ha hecho otras veces y que lo hará sin falta. El medio apunta a que el contraataque podría llevarse a cabo nuevamente con un misil Oreskin. The Guardian, desde las Islas Británicas, entre tanto, informa de que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, defiende el decreto de ley marcial y promete luchar hasta el final. Con esto, Yoon Suk-yeol rechaza las acusaciones de insurrección y califica el decreto de ley marcial como un acto de gobierno. Todo en medio de informes de un segundo intento por parte de la policía de allanar su oficina. La muerte del ministro de Refugiados de Afganistán en la capital, en Kabul, deja algunos titulares con diferentes enfoques. Comenzamos por The Wall Street Journal. El medio dice que un atentado suicida en Afganistán ha matado a un ministro talibán buscado por Estados Unidos. Destaca, además, que el Estado Islámico se atribuye la responsabilidad del acto. Mientras, Al Jazeera... El titular del Qatarí reza que el ministro afgano de los refugiados, Khalil-ur-Rahman Haqqani, ha muerto en una explosión. Cada medio a su tiempo y a su manera, pero ambos acaban informando de que, según el gobierno de Kabul, el ataque suicida fue llevado a cabo por el Estado Islámico en el Ministerio de Refugiados y acabó con la vida de otras 5 personas. Israel continúa atacando el equipo militar del régimen de Al-Assad. De nuevo nos encontramos, en torno a esta noticia, con distintos enfoques. Esto dice Al
Jazeera. La Fuerza Aérea de Israel continúa bombardeando Siria, atacando puertos y depósitos de misiles en las ciudades de Latakia y dice también de Tartus. Esto llama la atención, ya que se apunta a que el retiro de buques rusos del puerto de Tartus durante esta semana quizá no se trataba de una simple maniobra naval, sino de un acto de defensa. El medio catarí añade que las tropas terrestres israelíes avanzan más profundamente en los altos del Golán sirios, expandiendo, dice, su ocupación. Y a todo esto, The Times of Israel detalla la razón de esos avances. Prosigue su misión Flecha de Basán, conocida así por los nombres bíblicos que reciben los altos del Golán y el sur de Siria. El medio hebreo dice que las fuerzas de Israel han completado una operación en el lado sirio del monte Hermón, durante la cual las tropas han localizado y confiscado un escondite de armas en un antiguo puesto del ejército sirio. Vamos con el diario Político. Señala que Francia exige la retirada inmediata de Israel de esos altos del Golán por estar violando, señalan, el acuerdo de retirada del año 1974, mientras The Times of Israel apunta a que España y Alemania están pidiendo moderación. Madrid, dice el medio hebreo, subraya la necesidad de evitar una mayor escalada en la región, mientras que Berlín, a través de su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, resalta que no podemos permitir que el proceso de diálogo interno sirio sea torpedeado desde el exterior. La diplomática alemana apunta a que vecinos como los gobiernos turco e israelí, que están haciendo valer sus intereses en materia de seguridad, no deben poner en peligro el proceso. Saltamos hasta Francia, donde Le Monde nos cuenta que Donald Trump ha nombrado como directora de Voice of America a una fiel seguidora quien negaba los resultados de las presidenciales del año 2020. Esta designación ha suscitado polémica, ya que la nueva responsable ha cuestionado la legitimidad del proceso democrático que nombró a Joe Biden presidente. La medida de Trump ha sido percibida como un intento de politizar los medios públicos y ha generado críticas por parte de quienes defienden la independencia y la credibilidad informativa de la emisora estadounidense. Le Monde nos cuenta, poniendo el foco en África, que en Costa de Marfil, Charles Blé Goudé, antiguo colaborador de Laurent Gbagbo, ha solicitado una amnistía para poder presentarse a las próximas presidenciales. Tras haber sido absuelto en 2021 por la Corte Penal Internacional, Blé Goudé ha regresado al país, pero ha enfrentado obstáculos legales que le han impedido competir por la jefatura del Estado. Por ello, ha pedido clemencia al gobierno de Alassane Ouattara, con la esperanza de que se le permita retomar plenamente su vida política y ofrecer una alternativa electoral a la ciudadanía. Empezábamos con el rotativo alemán, con Frankfurter Allgemeine Zeitung. También terminamos, nos cuenta que la Unión Europea ha prohibido la entrada de 50 barcos rusos a las aguas continentales. Los estados de la Unión Europea han acordado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia a razón de la guerra en Ucrania. Las medidas previstas pretenden endurecer la lucha contra la llamada flota rusa en la sombra para el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo. La estrategia inició ya en junio, cuando la Unión Europea incluyó unas 2 de barcos en una lista negra. Hasta aquí llega Pulso Geopolítico en esta edición, porque hay especial Banco Central Europeo. Quedan en manos a partir de las 2:30 de cierre de mercados. Hasta mañana. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409. Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. Es la hora de contarte una historia. La leyenda continúa. Debemos luchar juntos. El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo. Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida. Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía está contigo, también celebrando la Navidad. El origen de la tradición de comer 12 uvas el último día del año es como consecuencia del bando municipal del entonces alcalde de Madrid, José Abascal y Carredano, en diciembre de 1882. Dicho bando imponía una cuota de 1 duro, 5 pesetas de la época, a todos aquellos que quisieran salir a recibir a los Reyes Magos, una tradición popular que servía para ridiculizar a algunos forasteros que llegaban esos días a la capital y a quienes se les hacía creer con todo tipo de fórmulas y engaños que había que ir a buscar a los Reyes Magos la madrugada del 5 de enero. Se pretendía con ello eliminar el jaleo y ruido que se organizaba en las calles de Madrid la Noche de Reyes, pero lo que hizo tal bando fue privar a los madrileños de disfrutar de un día de fiesta en donde se permitía casi todo. Esto, junto a la costumbre de las familias acomodadas de tomar uvas y champán en la cena de Nochevieja, provocó que un grupo de madrileños decidiera ironizar la costumbre burguesa, acudiendo a la Puerta del Sol a tomar las uvas al son de las campanadas. Sin embargo, no será hasta 1909 cuando agricultores levantinos de Murcia y Alicante, con objeto de sacar al mercado el excedente de uva del año, lograron popularizar la costumbre y darle el impulso definitivo hasta convertirla en una tradición tan consolidada que ha sido extendida a otros países hispanoamericanos como México, Venezuela, Argentina, Perú, Chile o Colombia. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. El Banco Central Europeo sigue con la desescalada de los tipos de interés, la iniciada ese proceso el pasado mes de junio. Consejo de Gobierno que ha decidido este jueves recortar el precio del dinero en 25 puntos básicos. Queda el tipo oficial en el 3%, un movimiento esperado y que viene a cumplir con un doble objetivo. Por un lado, supone un paso más hacia una tasa neutral, su consecución, que no entorpezca el crecimiento económico ante la clara mejora de la inflación y la creciente inquietud por las turbulencias políticas en Francia y en Alemania. Y por otro lado, pues aspira a lanzar Frankfurt un mensaje de prudencia al apostar por el gradualismo en lugar de por cambios bruscos, que de eso sí hemos tenido hoy, donde ha estado la sorpresa en el Banco Central
suizo. Un BCE que, sin dar por ganada todavía la batalla por la estabilidad de los precios en la tradicional estrategia conservadora del Eurobanco, a veces criticada por demasiado inmovilista y falta de audacia. Junto a la rebaja, el cambio más relevante puede que haya sido de lenguaje, ¿no? Del comunicado desaparece la frase de que mantendrán los tipos en zona restrictiva el tiempo que sea necesario. Presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará más detalles en rueda de prensa a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, en apenas 10 minutos. Hay mercados que están pendientes también de evaluar las nuevas previsiones económicas de crecimiento y de inflación que pone el BCE sobre la mesa. Ya se han filtrado, recorta la previsión del PIB para 2025 y 2026, prevé una inflación general ligeramente inferior en 2024 y 2025. ¿Hasta qué punto? Hoy preguntaremos, ¿se reflejan estas previsiones y por completo los recientes eventos negativos en la zona del euro? Se sabía que si el Consejo de Gobierno sorprendía a los mercados al optar por 50 puntos básicos, hubiese sido pues un movimiento altamente preventivo y un paso más allá de la dependencia de los datos. El mercado estaba convencido de que el BCE anunciaría hoy esa bajada de cuartillo de punto, así que la atención de los inversores ante esta reunión se va a centrar luego en las preguntas y respuestas a Christine Lagarde en si ofrece alguna actualización de su hoja de ruta para 2025. Un BCE que camina en la cuerda floja entre la expectativa de que la inflación se reduzca rápidamente hasta el objetivo del 2% a medida que se modera sobre todo la inflación de los servicios y las presiones inflacionistas derivadas sobre todo del aumento de los precios del gas y la electricidad, junto con la debilidad de la moneda única del euro. Así que, inversores, el mercado va a estar buscando una orientación clara sobre lo que el BCE tiene reservado en caso de una guerra comercial global o si los riesgos políticos en las economías más grandes de la zona del euro se terminan extendiendo a los diferenciales de deuda. De momento, bolsas se lo toman bien, prácticamente han tocado máximos el día tras conocer la decisión de Frankfurt. IBEX 35 se ha asomado por encima de los 11.818 puntos. Luego vemos impacto en bonos y en euro. De momento, lo que sabemos es lo que ha decidido la autoridad monetaria hace unos minutos. ¿Qué dice el comunicado? Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ese comunicado que ahora nos lo contará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo que viene a decir es que el Consejo de Gobierno, tras la última reunión del año, este jueves, ha decidido reducir los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos. En particular, la decisión se basa en la evaluación que ha hecho el Banco Central Europeo de las perspectivas de inflación, de la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. Recordemos que esta es la tercera bajada de tipos consecutiva por parte del Banco Central Europeo, lo que ha subrayado que el proceso de desinflación está bien encaminado. Previsiones que nos hablan de una inflación general media del 2,4% este año, del 2,1% en 2025, del 1,9% en 2026. Tendremos que esperar hasta 2026 en ver la inflación por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo y repuntará levemente en 2027 al 2,1%. La subyacente, por su parte, 2,9% este 2024, 2,3% en 2025 y 1,9% en 2026 y en 2027. ¿Qué es lo que continúa diciendo el comunicado? Que ahora lo que esperan los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es una recuperación económica más lenta que las proyecciones que analizaron en septiembre. Reconocen que el crecimiento ha repuntado en el tercer trimestre de este año, pero los indicadores de las encuestas sugieren que se ha desacelerado en el trimestre actual. Ahora las estimaciones nos hablan de una economía que crecerá un 0,7% en 2024, un 1,1% el próximo año, un 1,4% en 2026 y un 1,3% en 2027. Las mismas líneas de siempre en esa declaración. Es cierto que esta vez ha suprimido la referencia a restrictivo, pero vuelve a insistir en que el Banco Central Europeo no se compromete de antemano a seguir una senda de tipos concreta,
porque el Consejo de Gobierno sigue decidido a garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en su objetivo de mediano plazo del 2% y que para determinar la orientación adecuada de la política monetaria, Javier, seguirá adoptando un enfoque basado en los datos y en cada reunión. Y todo esto lo vamos a valorar en próximos minutos con José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Nos suele acompañar en estos días de decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Luego escucharemos a Christine Lagarde. De momento, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo valoras el comunicado? Bueno, pues lo esperado, yo creo, ¿no? De hecho, el mercado no está reaccionando mal, lo venía descontando en precio. Y bueno, pues a nivel más general se confirma que estando la inflación por encima del objetivo, pues se prioriza más la estabilidad fiscal pues de países como Francia o Alemania. Esto es algo que ya sabíamos, ¿no? Y por eso yo siempre defiendo, ¿no?, que no hay que ahorrar en euros o en pasivos bancarios, sino estar invertido, porque sabemos que la inflación es un fenómeno que posiblemente haya venido para quedarse en los próximos años, incluso lustros, y el que no se proteja pues va a ver cómo se merma mucho su poder adquisitivo y sus estándares de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en la línea de lo esperado. Creo que además tiene cierta lógica, más allá de lo que estamos comentando, porque bueno, las locomotoras de Europa pues a día de hoy necesitan cierto estímulo, aunque sea por pura expectativa, ¿no? Entonces, bueno, pues previsto, el mercado reacciona bien y bueno, pues las bolsas de momento siguen celebrándolo y el euro pues desangrándose, ¿no? El euro luego lo haremos, pero además se enfrenta a dos problemas, ¿no? Esa paridad de tipos de interés, esa diferencia entre expectativas de Reserva Federal frente al BCE, también por situación económica de ambas regiones y también por la gran arancelaria. No olvidemos que, por lo general, cuando se imponen aranceles a una economía, pues se suele devaluar la divisa en esa misma proporción para equilibrar ese impuesto, ¿no? Entonces, ver una devaluación del 10, incluso 15% del euro frente al dólar, que ya está pasando, pues es algo previsible y más o menos normal. José, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estar. Estabas hablando de aranceles, esa posibilidad que está encima de la mesa de que los imponga el futuro presidente estadounidense, Donald Trump. Estabas hablando también de cómo el Banco Central Europeo ha priorizado esa estabilidad fiscal en países como Francia y Alemania. Y hablando de esas nuevas previsiones macroeconómicas, el Banco Central Europeo habla de que el proceso de desinflación está bien encaminado, no conseguiremos ese 2% hasta 2026, pero vuelve a advertir de que la recuperación económica va a ser un poquito más lenta de lo que estimaban en septiembre. Esas nuevas proyecciones macro del Banco Central Europeo vienen a reflejar de una forma mucho más fiel, más real, los recientes eventos negativos en la eurozona. Tenemos Francia con una crisis política a la espera de ver si Macron nombra un primer ministro, Alemania con previsiones de los institutos económicos hablando de estancamiento, de recesión, aranceles por parte de Estados Unidos. Sí, era previsible esta revisión a la baja de expectativas. Esto que has comentado es curioso, que esperan llegar al objetivo del 2% en 2026. Es decir, es que lo van dando patas a la lata y mientras tanto pues sigue envileciéndose la divisa y bueno, pues como digo, perdiendo mucho poder adquisitivo. Pero bueno, su mensaje es claro, su retórica es, bueno, controlaremos la inflación, mientras tanto pues trataremos de sostener un poco el crecimiento. Es verdad que se mete cierto tijeretazo, hay que ver, ¿no?, un poco la situación. Creo que es que no se puede engañar a nadie. Tú puedes ser un poquito, endulcorar un poco la realidad, pero realmente los datos son los que son. El sector manufacturero en Alemania pues lleva muchísimos meses en recesión, en Francia más de lo mismo. Hablabas de la crisis política, no olvidemos que Francia arrastra un déficit muy importante, y al no tener presupuestos es posible que en 2025 pues vuelva a generar mismo déficit. Esto se salta todas las reglas de Bruselas, veremos si hay sanciones por parte de la Comisión o no, pero la situación es crítica en Europa y esto quita mucha confianza a la divisa, porque en todo este caos pues no se ocurre otra cosa al Banco Central Europeo que de nuevo llegar con políticas de compra de activos, y al fin y al cabo es impresión monetaria para financiar estados o gobiernos que son irresponsables. Es que esto, cuando estás en esta espiral, pues hombre, hay que plantear líneas rojas y preocuparse. Yo soy bastante pesimista con respecto al euro por cómo veo la actitud del Banco Central Europeo. Con respecto a otros bancos centrales que son bastante más diligentes, por ejemplo la Reserva Federal, creo que se están tomando, desde mi punto de vista, malas decisiones, apoyadas también por gobiernos que bueno, pues no están haciendo las cosas bien. De hecho, los halcones, como siempre digo, están desapareciendo y bueno, pues vamos encaminados a ese estancamiento que comentas, con una política de nuevo de tipos cayendo, de tipos reales que posiblemente vuelvan al terreno negativo,
y esto pues solo conduce a esa zombificación económica que ya nos avisó Japón en décadas pasadas y que está llegando a Europa y bueno, si no se cambian las tornas y se tiende un poco más por la ortodoxia económica, cosa que no se está haciendo, pues es lo que nos tocará vivir en los próximos lustros y próximas décadas, por desgracia, y ojalá no fuera así, pero bueno, soy ligeramente pesimista. Y ante lo que está por llegar y con ese pesimismo, José, mejor BCE, que aunque con su falta de diligencia sea mejor para Frankfurt, no gastar munición. Desaparece la frase del comunicado esa que dice que mantendrán los tipos en zona restrictiva el tiempo que sea necesario. Esto es como reconocer que es necesaria una mayor relajación. Claro, no opta por lo que ha optado esta mañana el Banco Central suizo o ayer el de Canadá, recortes mucho más agresivos de 50 puntos básicos. Sí, claro, es que el Banco Central Europeo realmente juega a varias líneas, ¿no? Si tú eres muy agresivo, vas a devaluar mucho tu divisa. No olvidemos que puedes importar inflación, las commodities, materias primas, están denominadas en dólares, por lo tanto, corres ese riesgo. Y corres el riesgo en medio de un repunte de inflación y sin haber logrado ese objetivo del 2%. Entonces, claro, no puedes realmente hacer recortes tan agresivos como quizá quisieran o como puede haber presiones por parte de Francia. Ya hemos visto como Alemania, salvo los liberales, que son los únicos que mantienen o que quieren sostener esa responsabilidad fiscal, vamos a llamarlo así, pues el resto ya han optado por eliminar esas restricciones de déficit. Estamos viendo, ¿no?, como realmente estamos entrando esa dinámica. Y el BCE, hombre, pues como dices, con retórica, pues mantiene pues esas palabras, ¿no? Vamos a sostener una política restrictiva. Creo que nadie se la cree. El Banco Central Europeo, pues por desgracia, perdió la confianza de todos. Si alguien que nos esté escuchando aún la mantiene, que nos lo diga, ¿verdad? A mí, desde luego que no. Entonces, ellos intentan sostener al mercado, realmente juegan con esa teoría de expectativas, con los guidance, pero la dinámica es clara, ¿no? Y posiblemente en 2025 sigamos viendo recortes y creo que muy pronto vamos a volver a ver tipos reales negativos, es decir, represión financiera que convierte ya no solo a la divisa en un activo de desahorro, sino también al bono. Que siempre ha sido como el refugio, ¿no?, más claro, y tampoco protege por adquisitivo. Y ese es el entorno, insisto, al que vamos. ¿Para qué? Para sostener estos estados elefantiásicos que, por desgracia, no parecen cambiar, ¿no? Es el destino que tiene Europa y, como digo, no parece que haya un político o un grupo de políticos que quiera cambiar las tornas. Así que tenemos un ejemplo muy claro de dónde vamos, que es Japón. Eche un ojo a su actividad económica en los últimos 30 años y podemos ver lo que nos puede deparar. Vamos a ser la próxima víctima de esa zombificación, como decías, José. Vamos a ser el nuevo Japón, pero vamos a ponernos en el próximo año 2025, porque la de hoy era la última reunión del Banco Central Europeo. La próxima semana tenemos reunión de la Reserva Federal estadounidense. ¿Te da la sensación, tiene pinta, de que esa divergencia que hay entre Estados Unidos, Eurozona, Reserva Federal, Banco Central Europeo va a ser más evidente, se va a acentuar más el próximo año? Hasta ahora es cierto que el Banco Central Europeo se ha adelantado un poquito a la Reserva Federal bajando los tipos de interés, pero da la sensación de que el próximo año, sobre todo con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, con una política más inflacionista, si al final cumple con todas las promesas electorales, sí que se va a notar más esa divergencia de caminos entre una zona y otra. Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Creo que veremos. De hecho, ahora los swaps están descontando 3 recortes en Estados Unidos. Es decir, recortará el próximo miércoles 18 en 2024, pero de cara a 2025 esperan otros 3 recortes de 25 puntos básicos. En Europa yo espero por lo menos 5, ¿no? Entonces, esa divergencia, como siempre comentamos, esa paridad de tipos de interés, es lo que va a provocar que el euro, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, por supuesto, vaya camino a la paridad. De hecho, nosotros somos muy bajistas en la firma Trading Pro, no solo, insisto, por esta diferencia de expectativas política monetaria, sino también por la situación económica de ambas regiones. Estados Unidos vive en una reflación, como comentabas, políticas que pueden estimular todavía los precios, pero sosteniendo un mercado laboral fuerte y también un PIB que, ojo, se mantiene cerca del 3%. Oye, ojalá tuviésemos aquí esos niveles de crecimiento, ¿verdad? Ojalá. Entonces, todo conduce a ver, pues eso, políticas mucho más expansivas en Europa, por tanto, tipos de interés bastante más bajos y, por tanto, importación de la inflación. Es el mundo que no quiere ver Christine Lagarde, pero es que no tiene mucha más solución. Insisto, todo
no quiero echar toda la culpa a Christine Lagarde, porque los políticos, los gobiernos han tenido mucho que ver en todo esto. No ha habido tampoco consenso entre política fiscal y política monetaria. Y bueno, pues nos hemos buscado un poco esta situación. Entonces sí, contestando ya rotundamente a tu pregunta, espero mucha más divergencia y bastante más recortes de tipos por parte del BCE, y por eso somos tan bajistas en el par euro-dólar. Pues ahora mismo, enseguida, va a comenzar esa rueda de prensa que se ha retrasado unos minutos. Habitualmente es a las 3 menos cuarto de la tarde, llevan unos minutos de retraso en Frankfurt, pero enseguida contactamos con la sede del Banco Central Europeo. José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Como siempre, ya sabes, un verdadero placer contar contigo. Gracias, hasta pronto. Igualmente, un abrazo muy fuerte a los dos. Chao. Adiós. Enseguida toma lo que ha tomado es agua y enseguida toma la palabra Christine Lagarde. Veremos si supone un mal trago justificar la decisión de hoy para la presidenta del BCE. De momento, hablando el encargado, el director de comunicación del Eurobanco, empieza a hablar Christine Lagarde en Frankfurt. Escuchamos sus primeras palabras. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy reducir los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos. En particular, la decisión de reducir el tipo de interés de la facilidad de depósito, que es el tipo de interés que utiliza el Consejo de Gobierno para orientar la orientación de la política monetaria, se basa en su evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. 1.9% in 26. Está hablando ahora Christine Lagarde de las nuevas previsiones de inflación que prevé el Banco Central Europeo: 2,4% este año, 2,1% en 2025, 1,9% en 2026 y 2,1% en 2027. La subyacente, por su parte, que excluye energía y alimentos, el Banco Central Europeo prevé 2,9% este año, 2,3% el que viene y el 1,9% 2026 y 2027. La mayoría de los indicadores de inflación subyacente sugieren que la inflación se estabilizará en torno al objetivo de mediano plazo del 2% fijado por el Consejo de Gobierno de manera sostenida. Las condiciones de financiación se están relajando, continúa leyendo el comunicado Christine Lagarde, ya que los recientes recortes de los tipos de interés del Consejo de Gobierno hacen que los nuevos préstamos sean cada vez menos costosos para empresas y hogares, pero siguen siendo difíciles porque la política monetaria sigue siendo restrictiva y las alzas anteriores de los tipos de interés todavía se están transmitiendo al saldo pendiente de crédito. Seguimos escuchando de fondo a Christine Lagarde, pero queremos más análisis, interpretar las palabras del Banco Central Europeo y sobre todo estar pendientes de si hay alguna reacción en los mercados. Enrique Zamácola, analista independiente. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Hola, Enrique. ¿Sí me escucháis? Muy buenas tardes. Te tenemos por ahí. Estarás pendiente de los argumentos de la jefa del Eurobanco con esa decisión de bajar cuartillo de punto los tipos de interés. Muy esperada, muy descontada. ¿Qué te ha parecido, Enrique? Bueno, pues exactamente cumpliendo el guión que se esperaba, ¿no? Yo esta mañana, cuando he visto que el Banco Central Suizo recortaba 50 puntos básicos, la verdad que me he preocupado y he pensado que a lo mejor nos sorprendía. Pero bueno, al final han seguido con el guión y bueno, me parece que son noticias razonablemente buenas. Por el momento, como bien indicabas, todavía estamos en zona de tipos de interés restrictivos hasta el 2%. Y bueno, pues lo que tiene que ser una senda de normalización, si vemos que la inflación está controlada, como están diciendo con el nuevo cuadro que acaba de presentar Christine Lagarde, pues parece razonable que los tipos de interés vayan poco a poco bajando. Además, bueno, pues a nosotros no nos sorprendería ver cómo a lo largo de 2025 esos tipos de interés pasan al territorio expansivo.
a mí me preocupa muy seriamente las economías europeas, el parón que tenemos en las economías europeas, el comportamiento que están teniendo. Y sí coincido con José, que acaba de intervenir en vuestro programa, en que tenemos problemas estructurales que no se atajan meramente con política monetaria, sino que tenemos muchísimos deberes por hacer. Y bueno, pues seguimos, yo creo que ahí está la raíz del problema de Europa y el problema de su propio nacimiento, ¿no? Seguimos siendo una unión de estados independientes, que no tenemos una política fiscal común, que cada uno va mirando hacia pues la parte hacia sus intereses y bueno, pues creo que todo eso es muy, muy preocupante con visión de largo plazo. Pero, como digo, ahora mismo el Banco Central pues cumpliendo exactamente el guión previsto, muy en línea con lo que esperaba todo el mercado, y a partir de aquí, bueno, pues creo que en las próximas reuniones a lo largo del 2025 hasta verano pues vamos a continuar viendo más y más recortes de tipo de interés. Habrá que vigilar qué es lo que pasa con el dólar, porque recordemos que si bajamos los tipos de interés, bueno, pues nuestra divisa se debería debilitar y eso importaría inflación. Yo creo que es muy importante estar muy pendientes de la evolución de la inflación y después, bueno, pues también habrá que estar muy pendientes de toda la crisis geopolítica que se va enquistando cada vez más. Yo creo que son las grandes incertidumbres que tenemos ahora mismo con los mercados. Unos mercados que de momento venían descontando ya ese recorte de tipos. Buenas tardes, Enrique. Y que no estamos viendo grandes movimientos en los parqués europeos. ¿Cuál puede ser el impacto en el mercado de renta fija, en los bonos y en el euro, en el mercado de divisas, que lo estabas mencionando y también lo estaba hablando antes José? Bueno, por ir por partes, en primer lugar, muy buenas tardes. Y por ir por partes, en el mercado de divisas, pues evidentemente todo aquello que incremente el spread entre los tipos en Estados Unidos y en Europa, pues va a ser malo para el euro, ¿no? Entonces, si vemos que vamos a bajar los tipos de interés más rápidamente en Europa que en Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que el euro se va a debilitar. Porque al final, si estamos muy sencillos de primero de clases de económica, si los tipos de interés suben, hay mayor avidez, hay más gente que quiere comprar esos bonos americanos y tienen que comprar dólares. Por el contrario, si los tipos de interés en Europa son bajos, habrá menos gente que querrá comprar el bono, por lo tanto no tienen que comprar euros y se va debilitando la divisa. Entonces, es un análisis bastante sencillo. En respecto a lo que puede ser el mercado de renta fija, pues evidentemente, y esto es algo que sí que venimos diciendo, yo creo que el mercado de renta fija ha tenido dos momentos muy claves, que es una vez cuando se iniciaron las subidas de tipos de interés, parece que cogió a todo el mundo por sorpresa, y a mí me sorprende, y ahora mismo 3/4 partes de lo mismo. Ahora estamos en un proceso claramente de bajadas de tipos de interés y el mercado de bonos, bueno, pues está más tranquilo de lo que en apariencia debería estar. Es verdad que bueno, pues que sí que está todo bastante descontado, que la bajada de hoy no debería tener mayor efecto, que todo el mundo lo estaba esperando. Pues nos quedamos con ese análisis, nos quedamos ya también sin tiempo, pero dándote las gracias como siempre, Enrique, por esa valoración, por esos comentarios. Enrique Zamácola, analista independiente. Hasta pronto, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Seguiremos pendientes de lo que esté por llegar y si hay algún efecto de esa decisión de hoy del BCE, que ha anunciado ese recorte de tipos de 25 puntos básicos. ¿Qué pasará a partir de ahora con la política monetaria del Banco Central Europeo y sobre todo cómo afectará a sus decisiones y a la economía europea a la toma de posesión de Trump en Estados Unidos? Seguiremos preguntando por ello. Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Hoy, el Pandoro de limón o chocolate o el panetone de chocolate o clásico El Molino de Día por solo 4,99 la unidad. En tiendas y en día.es. ¿Quiere sacar el máximo rendimiento a su dinero? Este sábado gratis con el periódico Expansión ¿Dónde invertir el año que viene? Conozca los valores de la bolsa que mejor se van a comportar, los fondos de inversión más adecuados a su perfil y los depósitos con mejor rentabilidad. Este sábado ¿Dónde invertir el año que viene? Gratis con el periódico Expansión. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.